Cordial saludo, el presente trabajo que desarrollaremos el día de hoy hace parte del curso Estrategias Docentes y abordaremos dentro de él el punto 1.3 denominado Elementos condicionantes del estilo de aprendizaje. Este trabajo está desarrollado para la doctora Denise Calderón Vallejo y los estudiantes que hacen parte de este trabajo son Jover Edwin Usa López, Eliana Margot Alfonso Cruz y quienes habla José María Mosquera. Como introducción, tenemos que los estilos de aprendizaje y de enseñanza son estrategias que tanto docentes como alumnos ponen en juego al enfrentar las tareas y la construcción del conocimiento. Es por ello que debe establecerse una relación entre los elementos cognitivos, afectivos y biológicos y de la personalidad de cada individuo para así poder determinar la manera como interactúan y se procesan esos aprendizajes en el aula de clase. Por tal motivo, se constituyen maneras particulares de aprender y de enseñar, que se pueden llegar a enriquecer los modelos, los métodos que se utilizan, las situaciones a enfrentarse, las actividades que se realizan y los procesos cognitivos con los cuales se van a trabajar. Es por ello que a continuación se presentan los elementos condicionados del estudio del estilo de aprendizaje: el lenguaje, el pensamiento concreto, las imágenes, la personalidad y el ambiente, que pueden aportar a las estrategias de enseñanza del profesor y a las estrategias de aprendizaje de los alumnos para adaptar la enseñanza al aprendizaje significativo de los contenidos. Para referirnos a la personalidad, vamos a hablar antes de los estilos de aprendizaje. Cole, 1984, menciona que la capacidad para desarrollar y utilizar los estilos de aprendizaje va mejorando a medida que se madura y alcanzan los estadios. Kev, 1979, define los estilos de aprendizaje como características cognitivas, afectivas y de comportamiento psicológico que sirven como un indicador relativamente estable de cómo los discentes perciben y se enfrentan a un ambiente de aprendizaje. Cole, 1984, identifica tres agentes importantes que modulan los estilos de aprendizaje: las experiencias vitales, la genética, las demandas del entorno que nos rodea. También reconoce 9 estilos de aprendizaje: iniciativo, experimental, imaginativo, reflexivo, analítico, pensativo, decidido y activo. En cuanto a la personalidad, Rojas y Pinto, 2016, mencionan que la personalidad es un factor que determina el estilo de aprendizaje que utilizan los estudiantes. Gordon Allport define la personalidad como la organización dinámica en el individuo de aquellos sistemas psicofísicos, es decir, patrones característicos de conducta, pensamiento y sentimientos, que determinan su peculiar ajuste al entorno. Eysenck deriva 4 dimensiones que utiliza en su instrumento para determinar la personalidad: el melancólico, que es introvertido e inestable; el colérico, que es extrovertido e inestable; el sanguíneo, que es extrovertido estable; y el flemático, que es introvertido estable. Cada uno de ellos posee unas características las cuales podemos ver en la imagen. Tomando uno como ejemplo, podemos encontrar que el melancólico es introvertido inestable, tiene características como de humor variable, reservado, pesimista, sedentario, ansioso, rígido, serio. De igual manera los otros. En cuanto al lenguaje, Álvarez 2014 señala que la interacción educativa que se da es medida por la comunicación establecida por el método de enseñanza verbal y no verbal del docente, los estilos de aprendizaje del estudiante. El método de enseñanza verbal y no verbal del docente está relacionado con el teacher immediacy, o la proximidad que se genera dentro de esa interacción. Se plantean algunos comportamientos no verbales como la sonrisa, el contacto visual, el tono de voz y la interacción cara a cara, lo cual genera algún impacto tanto en lo afectivo como en lo cognitivo dentro del estudiante. En cuanto a los estilos de aprendizaje, se plantean que existen 3 niveles dentro del proceso de aprendizaje: la cognición, la conceptualización y lo afectivo. La cognición es la manera como se adquiere el aprendizaje. La conceptualización
es la manera como se procesa esa información. Lo afectivo es en relación a cómo afectan los valores, la motivación y las emociones en el proceso de aprendizaje. Ahora bien, partimos de que el lenguaje es un signo de pensamiento y es todo lo que traduce lo que pensamos. Piaget plantea que la inteligencia precede al lenguaje, es decir, que la capacidad simbólica de representaciones se da desde el comienzo y se da por medio de signos y símbolos de uso colectivo y uso social, en las operaciones formales a partir de un pensamiento hipotético deductivo y en las operaciones concretas de las realidades por medio de las acciones. Los pensamientos son la adquisición simbólica y hay un equilibrio entre el pensamiento formal y el pensamiento representacional, así como la asimilación de realidades alejadas de la acción. Por otra parte, Vygotsky, en el interaccionismo social, amplía que el pensamiento, el lenguaje y el razonamiento se da por medio de esa interacción y que esto aparte de un contexto cultural donde el lenguaje es el equilibrio entre el pensamiento y la acción. Brunen, en el realismo lingüístico, plantea que el lenguaje es la herramienta para organizar el pensamiento y que es en la escuela es la que guía este pensamiento y esta acción. Y el pensamiento necesita del lenguaje, ya que hay una relación entre el signo, el concepto y el objeto. Por otra parte, en el ambiente se habla de que son un resultado de la experiencia, de esa relación entre el subjetivismo y el intersubjetivismo. Es una formación de conocimientos de resultado de experiencias y es una realidad social en una interpretación del accionar. Es una fenomenología de necesidades de indagar el contexto en el cual pues hay saberes situados, saberes circunstanciales, saberes determinados y saberes asociados que se dan por medio de la práctica pedagógica. Igual hay unas dimensiones de construcción social donde debe ser o debe prevalecer la justicia y la equidad, y unas configuraciones de lo biológico, lo social y lo cultural, desde lo actitudinal, procedimental, cognitivo y social, que lo que en cierta medida evalúa o da la calidad de la educación. Es por eso que se trabaja desde la orientación ético-política, un enfoque sociocrítico, en la cual en lo ético se da la equidad, la inclusión y las diferencias, y desde lo político desarrollo las habilidades, las destrezas de pensamiento, y se experimenta, se crea y se convive. Es decir, que se valora la diversidad, interculturalidad y multiculturalidad. Y de allí hay un derecho de participación, de ciudadanía y de democracia. Uno de los elementos condicionantes dentro del estilo de aprendizaje son las imágenes. Dentro del artículo abordado Aprender y enseñar a través de las imágenes, ¿sí? Un desafío educativo que nos plantea Rigo, nos habla que este artículo discute, digamos, el uso de lo que tiene que ver con las imágenes, con las fotografías y con todo lo que tiene que ver con las obras de arte, ¿sí? Con unos recursos educativos, pedagógicos dentro de la enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Existe una gran cantidad en ese momento y una gran cantidad y tanto calidad también de las imágenes disponibles en los manuales escolares que exigen, digamos, una reflexión en torno a todos esos desafíos educativos, ¿sí? Sus usos y sus sentidos, ya que los alumnos pues no cuentan, ¿sí? Con esas herramientas para poder comprender y aprender con ayuda de ellas, ¿sí? Puesto que, como manifiesta de pronto también Perales y Jiménez, su lectura y su interpretación, además de su observación, muchas veces pasan por desapercibidas. En ese sentido, la incorporación de la dimensión de pronto icónica en la secuencia de la enseñanza y en la planificación de las actividades académicas pues requieren un inicio, ¿sí? Para poder planificar ese diseño didáctico, para aprovechar el papel que tienen las imágenes como esa portadora de conocimiento y de información. Este proceso de enseñanza-aprendizaje pues nos puede dar como un resultado que se pueden generar procesos de comprensión, de motivación y de compromiso de los estudiantes frente a la parte académica, ¿sí? El artículo también nos muestra que pues, se puede enfatizar, digamos, la importancia de contextualizar las imágenes y usarlas como una herramienta pedagógica y con una participación activa en cada una de las diferentes áreas del conocimiento. Además, es importante pues, sugerir que el uso de las imágenes es una estrategia de enseñanza para extrapolarla también a la vida real en la que los estudiantes
pues asumen ya con su mayoría de edad. Aquí dejamos las referencias en las cuales se basó esta actividad.